Mi yerno me creía un viejo débil, hasta que mi hija me escribió a medianoche: «Papá, ven urgente». 10 minutos después, él estaba de rodillas suplicando perdón. Pero un hombre de rodillas aún no está castigado. A veces esa es solo la primera postura de un cobarde que descubre que la puerta no la ha abierto el anciano al que estaba acostumbrado a humillar. La verdadera consecuencia llegó después, en una nave de madrugada, por una megafonía vieja, delante de los hombres ante los que Rubén llevaba años construyendo su poder. Si crees que un padre tiene derecho a intervenir con dureza para proteger a su hija, escribe en comentarios dónde está para ti la línea entre protección y venganza. Dale a me gusta y suscríbete al canal si quieres escuchar otra historia donde la debilidad era solo una máscara. Mi yerno me creyó un viejo débil durante casi 4 años. No lo decía delante de los vecinos porque Rubén Teruel sabía escoger el escenario. En el portal me sujetaba la puerta, preguntaba si la bolsa pesaba mucho y sonreía hacia la cámara de la comunidad, como si hasta el cristal tuviera que enterarse de lo buen marido que era para Natalia. Dentro del piso, cuando mi hija iba a la cocina o cerraba un momento la puerta del baño, cambiaba el tono. Gabriel, a ciertas edades conviene descansar, no meterse en cosas de jóvenes. Yo tenía 68 años, una rodilla que crujía con la humedad de Madrid y un bastón oscuro que Rubén miraba como una confesión. Para él, el bastón resumía mi vida: jubilado, viudo, solo en Carabanchel, útil para pagar alguna factura y demasiado educado para contestar. No por miedo a él. A Rubén se le notaba la cobardía en los ojos fijos. Los hombres seguros no necesitan comprobar quién baja primero la vista. Yo había visto esa hambre en cuarteles, controles, naves de madrugada y despachos donde nadie gritaba porque no hacía falta. Le dejé creerlo por miedo a mí. Hubo una época en que yo entraba en una habitación y las conversaciones se cortaban sin pedir silencio. Primero en la Guardia Civil, después como jefe de seguridad en una plataforma logística de Villaverde. Allí aprendí a distinguir una amenaza de una pose. También aprendí lo peligroso que es creer que siempre se mide bien. Un chico dejó la muñeca en el sitio equivocado durante una intervención rutinaria. No fue una guerra ni una noche heroica. Fue una puerta, una decisión demasiado rápida y un grito seco que todavía, a veces, me despierta antes del amanecer. Después de aquello aprendí a bajar la voz en casa. Mi mujer lo agradeció. Natalia era adolescente y una tarde, al verme soltar las llaves sobre la mesa en vez de lanzarlas, me dijo: «Papá, contigo ahora se puede respirar». Esa frase me hizo más daño que cualquier reproche. Desde entonces, cuando dentro de mí subía el hombre antiguo, yo lo encerraba. Me sentaba si quería levantarme. Dejaba las manos a la vista si los dedos buscaban el borde de la mesa. Contestaba despacio, aunque la respuesta rápida me ardiera en la lengua. Rubén confundió esa disciplina con falta de carácter. La primera señal seria no fue un moratón. Los moratones entonces, Natalia los escondía bien. La primera señal fue que empezó a pedir permiso para frases pequeñas. Una tarde en su cocina de Usera, llevé una bolsa de farmacia porque ella me había pedido pasar por una crema para la vecina. Rubén entró, vio el ticket y sonrió. «Otra vez papá arreglando cosas, ¿no? Nati, dale las gracias, que luego parece que el viejo paga y nadie se entera». Natalia no me miró a mí. Lo miró primero a él. Solo después bajó los ojos hacia la bolsa y dijo: «Gracias, papá». En aquella cocina entendí que la gratitud ya tenía que pasar por un control. No era miedo abierto, era algo peor, una costumbre nueva en el cuerpo de mi hija. Se movía despacio cuando Rubén estaba cerca. Cortaba las frases antes de terminarlas. Sonreía al final, como si pidiera perdón por haber ocupado demasiado aire. Yo vi todo eso y no hice lo bastante. Seguí midiendo señales en vez de abrir la puerta. Esa es la parte que no me perdono. El dinero lo pedía siempre con guantes. Quien pide de frente todavía admite que le digan que no. Rubén llamaba los domingos, cuando sabía que yo revisaba recibos y no tenía prisa. «Gabriel, Nati está otra vez con ansiedad por los pagos», decía amable. «Yo le digo que no te moleste, pero ya sabes cómo se pone. Las mujeres se hacen bola con nada». Cada vez era una urgencia distinta. Un adelanto para el coche de un compañero,
unas chaquetas negras para los vigilantes del polígono, una fianza pequeña para un almacén que, según él, iba a abrirles el futuro. Nunca decía «dame», decía «tranquiliza a tu hija». Así convertía mi ayuda en obediencia. Una mañana le dije «Si Natalia necesita dinero, que me lo pida Natalia». Rubén soltó una risa baja, cansada, como si yo hubiera dicho una ingenuidad. «Es que tu hija es blanda, la criaste así. Llora antes de resolver. Por eso tiene marido». No colgué al instante. Tardé 3 segundos. En esos 3 segundos vi su mano en el hombro de Natalia. No un golpe. Todavía no. Solo la palma que coloca a una persona en su sitio y le enseña a no moverse. Esa noche Natalia me llamó. «Papá, no te enfades con Rubén. Está nervioso por el trabajo». Yo pregunté, «¿Tú me pediste dinero?». El silencio duró demasiado antes de que respondiera. «Nos hace falta, de verdad». Ese nos no sonó a familia. Sonó a jaula compartida con el hombre que guardaba la llave. Le transferí el dinero. No porque creyera a Rubén. Lo hice porque aún no sabía cómo sacar a mi hija de una jaula que ella todavía llamaba casa. Al día siguiente él me mandó una foto de 2 chicos con cazadoras negras junto a una persiana de nave. Empezamos a crecer. No era agradecimiento, era inventario de fuerza. En las semanas siguientes Natalia empezó a cancelar visitas con excusas demasiado limpias. Que si turno cambiado, que si dolor de cabeza, que si Rubén tenía cena con la gente del muelle. Cuando venía a verme, dejaba el móvil boca abajo y lo miraba cada pocos minutos. No como quien espera un mensaje, sino como quien teme que llegue. Una tarde de lluvia apareció con gafas de sol. En mayo. Dijo que le molestaba la claridad del metro. Yo no le pedí que se las quitara. Le serví café y dejé que el silencio hiciera su trabajo. «Papá, no me mires así». «¿Así cómo?» «Como cuando ya sabes algo». Entonces levantó la taza con las 2 manos. En la muñeca izquierda vi una marca amarillenta, casi curada, con forma de dedos. Ella giró el brazo antes de que yo terminara de mirar. «Me hice daño con una puerta. Las puertas cargan con mucha culpa en las casas donde alguien manda demasiado». No dije esa frase. Si la decía, Natalia se iría. Le pregunté si quería quedarse a dormir. Me contestó que Rubén se preocuparía, como si la preocupación de él fuera una multa. Esa noche Rubén me llamó desde un número oculto. No saludó. «Gabriel, tú eres listo. Si Nati algún día te cuenta una película, no la compres entera. Se agobia, exagera y luego se arrepiente. Yo soy quien la aguanta cuando se cae». Yo pregunté, «¿Se cae mucho contigo?». Hubo un segundo de silencio. Luego volvió la voz amable. «No te metas en un matrimonio que no entiendes». Colgó él. Yo me quedé con el móvil en la mano y la vieja funda de cuero al otro lado de la mesa, dentro del cajón donde llevaba años sin tocarla. 2 días después, a las 12:07 de la noche, el teléfono vibró una sola vez. No era una llamada, era un mensaje de Natalia. «Papá, ven urgente». 4 palabras, ni punto final, ni explicación, ni emoticono, como ponía ella cuando quería fingir normalidad. Miré la pantalla hasta que se apagó. Luego miré la hora. Si la llamaba, el sonido podía delatarla. Si escribía, Rubén podía leerlo antes que ella. Si esperaba, esas 4 palabras se convertían en mi cobardía. Me levanté sin encender la luz grande. En la cocina, el reflejo de la ventana me devolvió a un hombre mayor con camiseta gris, hombros caídos y una mano demasiado quieta sobre la mesa. Respiré 3 veces, no para tranquilizarme, para no salir como salía antes. Abrí el cajón. La funda de cuero seguía allí. Dentro estaba mi tarjeta antigua de la plataforma logística, foto descolorida, mi nombre completo y un cargo que ya no debía abrirme ninguna puerta. No me daba autoridad. Solo me recordaba rutas, salidas y costumbres de hombres que creen que una persiana cerrada es una muralla. La guardé en el bolsillo interior. Cogí el bastón, no el ligero, el que usaba para ir al mercado. El otro, de madera oscura, con la empuñadura gastada por mi mano.
Apagué el móvil, lo encendí de nuevo sin sonido y dejé activada la ubicación para Mateo Morales, mi antiguo compañero. No le llamé todavía. Si me equivocaba, no quería arrastrar a nadie a una escena familiar. Si no me equivocaba, tendría que llegar antes de que la escena dejara de ser familiar. En la calle, Madrid olía a asfalto mojado y basura recién movida. Caminé hacia Usera sin correr. Un viejo que corre avisa. Un viejo que cojea entra en el paisaje. Al llegar al portal de Natalia vi la luz del rellano encendida antes de tocar el timbre. Arriba, junto a su puerta, había un chico joven con cazadora negra mirando el móvil. No era vecino. Lo supe por la forma en que levantó la cabeza. No preguntó quién era. Comprobó si yo era el viejo que esperaba. Entonces entendí que la puerta de mi hija no estaba solo cerrada. El chico de la cazadora negra guardó el móvil demasiado deprisa. Un vecino mira primero a los ojos. Un vigilante improvisado mira las manos. Él miró mi bastón, luego mi bolsillo, luego la puerta de Natalia. «El señor se ha equivocado de planta», dijo. No levanté la voz. En un rellano, la voz alta trabaja para quien quiere testigos sin contexto. «Vengo a ver a mi hija». «Ahora no puede». Me colocó una mano en el pecho, abierta, como si empujara a un anciano en el metro. Di medio paso atrás para que creyera que había ganado espacio. Entonces moví el bastón. No fue un golpe. Bajé la empuñadura sobre su muñeca, giré lo justo y le cerré el codo contra la pared. El aire se le salió antes de que pudiera gritar. Si haces ruido, se abre una puerta y tú tendrás que explicar por qué vigilas la casa de una mujer a medianoche. Le dije al oído. Se llamaba Iván. Lo vi en la acreditación barata bajo la cazadora. Tenía 20 y pocos y más miedo a Rubén que a mí. Le quité el móvil sin desbloquearlo y lo dejé sobre el cuadro de contadores, a la vista, para que no pudiera decir que se lo había robado. En la puerta de Natalia había una marca reciente junto al marco. No de entrada forzada, de alguien que había cerrado con rabia desde dentro. Apoyé la oreja. Oí una silla arrastrarse, una respiración cortada y la voz de Rubén diciendo mi nombre. No llamé al timbre. Si Natalia había escrito 4 palabras, yo no iba a pedir permiso para creerlas. Metí la punta del bastón entre la puerta y el suelo, presioné el cerrojo auxiliar y empujé con el hombro viejo, no con la rabia. La madera cedió lo suficiente para que Rubén se volviera. Lo primero que vi no fue a Rubén. Fue el móvil de Natalia en el suelo, con la pantalla rota y una esquina todavía iluminada. Después vi una zapatilla pequeña junto al sofá. Héctor, el hijo de una vecina, estaba sentado detrás de una butaca, con las rodillas contra el pecho. Natalia lo había cuidado otras tardes cuando su madre trabajaba de noche. Natalia estaba de pie junto a la encimera. Tenía el labio partido por dentro, lo supe por la forma en que tragaba saliva. En la mejilla derecha llevaba una marca roja reciente, no bastante grande para explicarlo todo, sí bastante clara para no aceptar mentiras. Rubén sostenía un cuchillo de cocina, pero no lo apuntaba todavía. Lo llevaba bajo, pegado al muslo, como hacen los cobardes que quieren tener amenaza sin hacerse responsables de ella. «Mira quién ha venido», dijo. «El héroe con bastón». No contesté. Contar palabras en una cocina con un niño escondido es un lujo. Miré a Natalia. «Coge tu móvil». Rubén se rió y dio un paso hacia ella. «Aquí nadie coge nada hasta que yo diga qué está pasando». Ahí cometió su primer error útil. Se puso entre mi hija y el pasillo. Quería parecer dueño de la casa, pero al hacerlo dejó libre el ángulo del cuchillo. Yo avancé despacio, con la punta del bastón en el suelo, como si necesitara apoyo. Él vio al viejo. No vio la distancia. «Sal de mi piso», dijo. «Es el piso de mi hija. Tu hija es mi mujer». Natalia cerró los ojos un segundo. Esa frase le dolió más que la marca de la cara, porque Rubén no dijo mi mujer como vínculo. Lo dijo como propiedad. Yo moví la mirada hacia el pasillo una sola vez, lo justo para que Natalia entendiera dónde estaba la salida y Héctor no se levantara antes de tiempo. Rubén también vio el gesto, por eso levantó el cuchillo,
No para atacar de verdad todavía, para recuperar el centro de la habitación. «Ni un paso más, viejo». La palabra viejo le salió con alivio. La necesitaba. Si yo seguía siendo viejo, él seguía siendo fuerte. Di un paso. El cuchillo subió. Natalia hizo un sonido pequeño, de garganta cerrada, y Héctor apretó la cara contra las rodillas. Ese sonido del niño decidió la medida. Yo no podía permitirme espectáculo. Tenía que quitar riesgo, no ganar una pelea. Rubén lanzó la mano hacia adelante con más rabia que técnica. Aparté la línea con el bastón, no contra la hoja, sino contra su antebrazo. La madera golpeó el nervio justo debajo de la muñeca. El cuchillo cayó sobre la alfombrilla de la cocina. Antes de que él entendiera que ya no lo tenía, pisé la hoja con el tacón y le cerré el brazo contra su propio pecho. No le pegué. Esa parte importa. Le doblé la muñeca hasta el punto en que el cuerpo entiende antes que el orgullo. Lo empujé hacia abajo usando su peso, no el mío. La rodilla derecha me crujió. Por un segundo vi blanco en el borde de los ojos, pero no solté. Si soltaba, Rubén correría hacia Natalia o hacia el cuchillo. «Papá», susurró Natalia. No sabía si me pedía que parara o que no lo dejara levantarse. Rubén cayó primero contra la silla y luego al suelo. Una rodilla, después la otra. El hombre que había llenado la cocina con su voz se quedó mirando mi bastón como si acabara de descubrir que llevaba años insultando una puerta cerrada. «Perdón», dijo. No miraba a Natalia cuando lo dijo. Me miraba a mí. Pedía perdón al peligro, no a la persona a la que había roto la noche. Por eso no aflojé. A ella. Rubén tragó saliva. Tenía la cara roja y un hilo de sudor bajándole por la sien. La muñeca seguía atrapada bajo mi mano. Si yo subía un dedo más, gritaría. Si subía dos, quizá no volvería a usarla igual. Esa posibilidad pasó por mí como una corriente vieja y conocida. La aparté. «Natalia», dijo él ya de rodillas. «Perdón, Nati. Dile que pare». Ahí estuvo la mentira entera. No, perdón por haberte hecho daño. No, sal de aquí. Dile que pare. Incluso en el suelo intentaba usarla como interruptor. «Coge el móvil», repetí. Natalia se agachó con torpeza. Le temblaban los dedos. El teléfono tenía la pantalla rajada, pero encendía. Lo apretó contra el pecho. Luego miró a Héctor. «Ven conmigo». El niño no se movió hasta que yo retiré el bastón medio palmo. Entonces salió de detrás de la butaca y se pegó al costado de Natalia. Rubén lo vio y por primera vez pareció recordar que había un testigo pequeño en la habitación. No le dio vergüenza, le dio cálculo. En el rellano, Iván seguía contra la pared, pálido. Una puerta del segundo se abrió una rendija. Otra se cerró deprisa. La cámara comunitaria, encima del timbre, tenía el piloto rojo encendido. Grababa mi espalda, mi bastón, a Rubén en el suelo y a Natalia saliendo con un niño. No grababa la cocina completa, no grababa el cuchillo bajo mi zapato ni el mensaje de medianoche. Ese detalle me llegó tarde, pero me llegó. Rubén también levantó los ojos hacia el piloto rojo, y en su cara apareció algo peor que el miedo. Una primera idea. Mateo Morales llegó antes de que bajáramos el primer tramo. No llevaba uniforme, hacía años que no tenía por qué llevarlo. Pero hay hombres a los que el portal reconoce aunque vengan en chaqueta vieja. Miró a Iván, miró a Natalia, miró mi mano sobre el bastón y no preguntó quién había empezado. Preguntó lo importante. ¿Hay alguien herido que no pueda andar? No, dijo Natalia. Su voz salió rota, pero salió. Eso bastaba para moverla. Mateo entró en la cocina, vio el cuchillo bajo mi zapato y lo empujó con una bolsa de tela hasta debajo del radiador. No lo tocó con la mano. Después se agachó frente a Rubén. «Tú quieto». Rubén intentó recuperar una dignidad que ya no cabía en sus rodillas. «Ha entrado en mi casa. Y tú tenías a una mujer con la cara marcada, un niño escondido y un cuchillo en la mano», dijo Mateo. «Elige bien la frase siguiente». Yo solté entonces la muñeca de Rubén del todo. Fue más difícil de lo que debería. La parte antigua de mí quería dejarle una lección en el hueso. La parte que Natalia necesitaba viva me obligó a apartarme.
Ella bajó con Héctor delante. Iván no se movió. En el descansillo una vecina susurraba al teléfono sin abrir la puerta. Todo el edificio ya tenía ruido, pero no verdad. Mateo se acercó a mí junto al ascensor. «Gabriel, escúchame. 1 centímetro más y esto cambia de nombre». «Lo sé». «No, ahora no lo sabes. Ahora tienes sangre en la cabeza. Él ya no puede ganarte aquí, así que va a intentar ganarte fuera». Miré hacia la cocina. Rubén seguía en el suelo, pero ya no parecía vencido. Tenía los ojos puestos en la cámara del rellano. Mateo siguió más bajo. «Si recorta esto, tú eres el viejo que reventó una puerta, tiró a un chaval contra la pared y se plantó con un bastón encima de su yerno». Entonces Rubén sonrió sin enseñar los dientes y comprendí que los 10 minutos de rodillas solo habían terminado la primera parte de la noche. Natalia no quiso bajar en el ascensor conmigo. Eso me dolió más que la rodilla. No era rechazo, era miedo a que Rubén gritara desde arriba que yo me la llevaba. Mateo lo entendió antes que yo. «Por la escalera», dijo. «Ella delante, el niño con ella, tú detrás y sin tocarla». Obedecí. La palabra me raspó por dentro, pero obedecí. En el segundo piso una vecina abrió lo justo para ver la cara de Natalia. No preguntó si necesitaba ayuda. Preguntó, ¿llamo a alguien? Natalia negó con la cabeza demasiado rápido. Héctor se pegó más a su abrigo. En la calle, la lluvia fina había convertido las aceras en espejo. Natalia respiró como si el portal todavía la sujetara por la nuca. Quise ponerle una mano en el hombro, pero recordé cómo había mirado mi bastón. La protección también puede parecer captura cuando llega tarde. Mateo hizo 3 llamadas cortas. A la madre de Héctor, para que viniera sin subir. A su mujer, Carmen, para preparar el piso seguro. Y a un contacto de la zona, para que quedara constancia mínima de hora, salida voluntaria y niño entregado. «No te la lleves a tu casa», me dijo mientras Natalia hablaba con Héctor en voz baja. «Es mi hija. Por eso mismo. Si duerme en tu casa, mañana Rubén dirá que la retienes. Si duerme en casa de Carmen y ella misma dice que se queda, le quitas una mentira». Esa noche aprendí que salvar a alguien no es solo sacarlo de una puerta. A veces es no convertir tu casa en otra cerradura. Cuando la madre de Héctor llegó, Natalia se agachó para hablarle al niño. No le prometió que todo estaba bien. Le dijo, «Lo que has visto no era culpa tuya». Esa frase tan pequeña le devolvió a ella un pedazo de voz. Nos metimos en el coche de Mateo, no en el mío. Otra decisión suya, correcta y desagradable. Natalia iba atrás, con el móvil roto entre las manos, como si todavía esperara que Rubén se lo arrancara. Yo me senté delante porque era el único sitio donde no podía tocarle la manga sin querer. Mateo condujo 3 calles sin encender la radio. Después habló como hablan los hombres que prefieren una verdad seca a una esperanza falsa. Tenemos el mensaje, tenemos la marca en la cara, tenemos al niño, si su madre permite que hable, y eso ya sería cardarle una noche que no le toca. Tenemos el cuchillo, pero lo moví para que nadie lo pisara. Tenemos la cámara del rellano, que no ve la cocina. ¿Lo entiendes? Entiendo demasiado. Natalia levantó la cabeza. ¿Entonces no sirve? Mateo la miró por el retrovisor, no como policía, sino como alguien que sabe que una víctima oye «no sirve», donde le están diciendo «no basta todavía». Sirve para proteger esta noche, no sirve para que él no mienta mañana. La frase cayó dentro del coche. Yo vi cómo Natalia apretaba el móvil. En la pantalla rajada seguía abierto mi chat con ella. 4 palabras, hora exacta, ninguna explicación. Para mí era suficiente. Para el mundo, Rubén podía convertirlo en un mensaje histérico, en una discusión de pareja, en una hija confundida por un padre viejo que entró a golpes. «No voy a denunciar ahora», dijo Natalia de pronto. No la corregí. Mateo tampoco. Si la empujábamos a una frase que no podía sostener, Rubén ganaría por agotamiento. Esa noche su fuerza consistía en no volver, no en firmar una guerra completa. El piso de Carmen estaba en una calle estrecha de aluche, encima de una panadería cerrada. No era escondite de película. Era un tercer piso con mantas dobladas, una cerradura decente y una mujer que abrió sin hacer preguntas delante de Natalia. Eso también fue ayuda, no convertir su vergüenza en interrogatorio.
Puedes ducharte si quieres, dijo Carmen. O no, puedes sentarte, o no. Aquí nadie te va a pedir que expliques nada a medianoche. Natalia asintió pero no soltó el móvil. Yo me quedé en la entrada. Había sitio de sobra para entrar. No había permiso todavía. Carmen me miró como se mira un hombre acostumbrado a mandar incluso cuando cree que solo protege. Gabriel, tú al salón. Ella decide si te llama. Obedecí otra vez. Desde el pasillo oí a Natalia llorar sin hacer ruido. No eran sollozos, eran cortes de respiración, como si el cuerpo hubiese esperado a una puerta segura para empezar a cobrarle todo junto. Mis manos buscaron el bastón. Lo apoyé contra la pared y me senté encima de ellas. Mateo se quedó de pie junto a la ventana. Rubén no va a dormir. Yo tampoco. No es lo mismo. Tú estás intentando no romperlo. Él está intentando que esto vuelva a ser suyo. El móvil de Mateo vibró. Leyó, apretó la mandíbula y me enseñó la pantalla. Iván había escrito desde el número recuperado. El jefe dice que el viejo se ha llevado a Nati, que no suba nadie. Va a arreglarlo. ¿Jefe?, pregunté. En su cabeza sí. En la nave depende de Tomás Asensio. Ese nombre cambió el tamaño de la noche. Rubén no era solo un marido violento en un piso. Tenía una red que le prestaba hombres, puertas y miedo. A la 1:18 Rubén llamó a mi móvil. No contesté. A la 1:20 llamó a Natalia. El teléfono roto vibró sobre la mesa del pasillo y ella salió del baño con el pelo mojado, pálida, como si el sonido hubiera abierto de nuevo el portal. Carmen le tapó el móvil con la mano. No tienes que cogerlo. El mensaje llegó después. Dile a tu padre que todavía puede pedir perdón antes de que esto salga. Natalia lo leyó y me miró por primera vez desde que salimos del piso. ¿Qué va a salir? Mateo ya estaba llamando a alguien del edificio. Tardó menos de un minuto en saberlo. Rubén había pedido al presidente de la comunidad el acceso a la cámara porque un hombre había entrado por la fuerza en su casa. El presidente, asustado por la palabra fuerza y por no meterse en matrimonios ajenos, le había enviado un fragmento al administrador. Todavía no lo tiene limpio, dijo Mateo, pero lo tendrá. Rubén volvió a escribir, esta vez a mí. Te has lucido, viejo. Hay vídeo. No sentí miedo al principio. Sentí vergüenza. Eso fue lo peligroso. La vergüenza pide respuesta rápida, y la respuesta rápida casi siempre trabaja para el enemigo. Me levanté, fui hasta la cocina de Carmen y metí las manos bajo el glifo frío. Cuando volví, Natalia estaba sentada en el borde del sofá. Si dice que me has llevado, yo puedo grabar un audio. Solo si quieres, dije. No sé lo que quiero. Esa frase era la verdad más limpia de la noche. Rubén le había entrenado durante años para que cualquier decisión pareciera culpa. Ahora incluso salvarse le parecía una forma de dañar a alguien. Y mientras ella dudaba, el archivo de la cámara ya viajaba por manos que no habían visto la cocina. Mateo consiguió hablar con el administrador antes que Rubén recibiera el vídeo completo, pero no antes de que recibiera lo suficiente. Un fragmento de 20 segundos. Yo entrando, Iván doblado contra la pared, la puerta cediendo, Rubén de rodillas al fondo y Natalia saliendo detrás de mí. Sin cuchillo, sin mensaje, sin la marca del pómulo, sin Héctor escondido. Con esto no gana una verdad, dijo Mateo, pero gana tiempo. ¿Para qué? No tuvo que responder. Mi móvil vibró con una captura reenviada desde un número desconocido. Debajo del vídeo, Rubén había escrito: mi suegro ha reventado la puerta y se ha llevado a mi mujer. Está mayor y se le ha ido la cabeza. Natalia leyó la frase por encima de mi hombro. La vi encogerse sin moverse. Papá, no tienes que defenderme ahora. Pero si no digo nada van a creerle. Si hablas solo para salvarme a mí, él ya te está usando otra vez. La frase me costó más que doblarle la muñeca a Rubén, porque una parte de mí quería que Natalia grabara un audio, que dijera mi padre no, Rubén sí, que limpiara mi nombre antes de que amaneciera. Pero si la primera noche de libertad la convertía en mi testigo obligatorio, yo solo habría cambiado de dueño su miedo. Mateo recibió otra llamada. Escuchó, dijo 3 veces, «no subas», y colgó.
Rubén ha salido del piso, dijo. Ya no está pidiendo perdón, está pidiendo versiones. ¿A quién? A los suyos. Y si Tomás Asensio ve solo este recorte, le dará margen hasta la mañana para arreglarlo sin ruido. Natalia cerró los ojos. Yo miré la funda de cuero en mi bolsillo y sentí que la noche acababa de abrir una segunda puerta. El primer recorte llegó al grupo familiar a la 1:43. No me lo mandó Rubén, fue mi cuñada, que no escribía de madrugada salvo entierro o susto. Gabriel, dime que esto no es verdad. Debajo venía el vídeo. Yo entrando en el rellano, Iván doblado contra la pared, la puerta de Natalia cediendo, mi bastón en la mano y Rubén al fondo, de rodillas. No había sonido. Esa fue la primera amputación. Sin sonido no existía el mensaje de Natalia, ni el cuchillo, ni la voz de Rubén diciendo que nadie cogía nada hasta que él lo ordenara. Solo quedaba un viejo entrando por fuerza. El texto de Rubén hacía el resto. Mi suegro ha perdido la cabeza y se ha llevado a Natalia. Si alguien sabe dónde está, que me avise. No quiero denunciar a un anciano, pero necesito que mi mujer vuelva. Anciano, mujer, vuelva. 3 palabras elegidas como 3 cerraduras. Mateo leyó el mensaje y dejó el móvil boca abajo. No contestes en caliente. Ya lo sé. No, Gabriel. Saberlo no sirve si el dedo ya está encima de enviar. Tenía razón. Yo había escrito 2 líneas y ninguna protegía a Natalia. Solo defendían mi orgullo. Las borré. En el pasillo, Carmen hablaba con Natalia sin tocarla. La vi recibir el mismo vídeo. Su cara cambió antes de que terminara el recorte. No porque creyera a Rubén entero, sino porque el vídeo enseñaba una parte real. Yo sí había entrado. Yo sí había reducido a Iván. Yo sí había puesto a su marido de rodillas. La mentira más peligrosa no es la falsa, es la que usa un trozo de verdad como mango. En 5 minutos el chat dejó de preguntar si Natalia estaba a salvo y empezó a preguntar qué me había pasado a mí. El segundo recorte no llegó por familia, llegó por Mateo. Se lo mandó un antiguo conocido que ahora hacía turnos de noche en el polígono de Villaverde. El vídeo era el mismo, pero el texto cambiaba. El suegro, antiguo guardia civil, se ha metido en casa de Rubén. Ojo con los viejos que se creen intocables. Mateo me enseñó también el grupo. Muelle noche. 42 participantes, vigilantes, encargados, conductores, gente que no necesitaba saber la verdad para tomar posición. Allí Rubén no hablaba de matrimonio, hablaba de respeto, de un hombre mayor descontrolado, de una mujer manipulada por su padre. Luego apareció Tomás Asensio. No escribió mucho. Los hombres que mandan de verdad en esos sitios no gastan palabras. Puso: Rubén, esto antes de las 6 está cerrado, sin policía en la nave y sin escándalo con clientes. Me da igual tu casa, pero no me ensucies el turno. Mateo soltó aire por la nariz. Ahí lo tienes. ¿Qué tengo? Permiso temporal. Tomás no le está creyendo como amigo. Le está dando unas horas para que no le salpique. Eso era peor. La amistad se discute, el interés no. Si Rubén conseguía presentar la historia como un viejo fuera de control y una esposa arrastrada por su padre, Tomás no miraría más. Le bastaría con que el ruido no llegara a clientes, subcontratas ni jefes de seguridad. En la pantalla Rubén escribió: lo arreglo. 2 palabras. Ningún perdón. Ninguna Natalia. Solo logística. Desde ese momento Rubén ya no podía quedarse quieto. Si no devolvía a Natalia o no me hacía pedir disculpas antes del amanecer, perdería cara ante Tomás. Natalia pidió ver el vídeo entero. Nadie se lo ofreció. Lo pidió ella, y por eso se lo dimos. Carmen se sentó a su lado. Mateo dejó el móvil sobre la mesa y yo me quedé de pie junto a la puerta, como si desde allí pudiera pagar menos por lo que iba a ver. El recorte duraba 20 segundos. En 20 segundos yo parecía todo lo que Rubén necesitaba. Un viejo violento con entrenamiento antiguo, un padre que no pregunta, un hombre que decide por su hija. Natalia lo vio una vez sin respirar, luego lo vio otra. Papá, tú sabes cómo se ve esto, ¿verdad? Sí. No digo que él tenga razón. Lo sé. Pero
Se tocó el labio partido y bajó la mano de inmediato. «Pero si esto lo ve alguien que no estaba allí». No terminó. No hacía falta. La frase acababa en mí. Si alguien que no estaba allí lo veía, quizá pensaría que Gabriel Serrano había vuelto a ser el hombre que cerraba habitaciones con su presencia. Eso me castigó más que cualquier insulto de Rubén. Yo podía soportar que un grupo de vigilantes me llamara viejo loco. Lo que no podía soportar era que mi hija, por un segundo, mirara mi rescate y viera peligro mezclado con ayuda. «Si quieres que me vaya, me voy», dije. Natalia levantó la cabeza asustada. «No», pero el no salió tarde. Y en esa demora Rubén ganó su primera victoria verdadera de la noche. Carmen apagó el móvil y lo puso boca abajo. Ahora nadie decide nada con ese vídeo delante. Natalia susurró entonces lo que Rubén había sembrado para recoger. «Si vuelvo un momento y digo que fue un malentendido, quizá para». No miró a Rubén, porque Rubén no estaba allí. Miró la puerta. La jaula ya no necesitaba presencia. Le bastaba con una versión circulando. Quise decir, «Tú no vas a ninguna parte». La frase ya estaba en mi lengua, pesada, casi cómoda. Me la tragué. Si yo le prohibía salir, Rubén tendría otro regalo, un segundo hombre decidiendo por Natalia. «Si vuelves para apagar su vergüenza, mañana volverás para apagar otra cosa», dije. «Pero no puedo ordenarte quedarte». Natalia se cubrió la cara con las manos. «Entonces dime qué hago». «No lo sé». Fue la respuesta más honrada y la más difícil. Un padre quiere decir, «yo sé». Un hombre como yo, más todavía. Pero esa noche mi certeza podía convertirse en otra forma de mando. Mateo interrumpió antes de que el silencio nos hundiera. Su móvil vibraba sin parar. Abrió un audio, lo escuchó con el altavoz tapado y luego me lo pasó. La voz era de Iván, baja, nerviosa. «Borja pregunta si la dirección de Carmen es la de Aluche. Rubén dice que no va a montar lío, solo a hablar. Yo no he dicho nada, pero lo están sacando del coche de Mateo». Mateo se quedó quieto. «¿Han mirado la matrícula? ¿Cuánto tiempo? Si Borja está cerca de Plaza Elíptica, menos de 15 minutos». Natalia oyó el nombre y se levantó demasiado rápido. Carmen la sujetó por el codo sin cerrar la mano. «Aquí no decides desde el pánico». Pero Rubén ya había conseguido lo que quería para esa parte de la noche. El piso seguro dejó de sentirse seguro. Mateo apagó las luces del salón y se acercó a la ventana sin levantar la cortina. Desde abajo subió el ruido de un motor al ralentí. No era prueba todavía, pero cambió la respiración de todos. Carmen llevó a Natalia al pasillo interior. Yo cogí el bastón, y por primera vez desde la cocina, Natalia no me pidió que lo dejara. El coche no se detuvo delante del portal. Pasó despacio, una vez, y giró al final de la calle. Mateo no necesitó verlo 2 veces. «Borja», dijo. Yo recordé la foto que Rubén me había mandado días antes. 2 cazadoras negras junto a una persiana. Iván era el chico del rellano. El otro, más ancho, con cuello corto y manos de cargar tajas, debía de ser Borja. «No va a subir si no está seguro», dijo Mateo. «Primero mirará buzones, portales, ventanas. Quiere que alguien se asuste y llame». Natalia escuchaba desde el pasillo. «Si bajo yo, se acaba». «No», dijo Carmen, y esta vez sí cerró la mano sobre su codo. «Si bajas por miedo, empieza otra vez». Mi móvil vibró con un mensaje de número oculto. No era de Rubén. Era una foto tomada desde la calle, borrosa, de la ventana de Carmen. Debajo, «Sabemos dónde está. Última oportunidad para no hacer el ridículo». Mateo me quitó el móvil antes de que respondiera. «Esto ya no es familia, esto es seguimiento». «Entonces llamamos». «¿Y qué dices? ¿Que un coche ha pasado despacio y alguien mandó una foto? Vendrán cuando puedan. Rubén necesita moverse antes». Abajo el motor volvió a sonar. Esta vez no pasó de largo. Se quedó cerca del portal, apagó las luces y dejó encendida solo la posición. La calle entera pareció contener el aliento. Mateo recibió una llamada de un número que no tenía guardado. Escuchó 5 segundos, miró hacia Natalia y tapó el micrófono. «Es Iván»,
Dice que Borja no viene a hablar. Viene a confirmar el piso para que luego lleven a Natalia a la nave antes de las 6. Ahí terminó la mentira del vídeo y empezó la segunda caza. Borja no subió. Esa fue su forma de entrar. Se quedó abajo, al otro lado del cristal del portal, mirando buzones con el móvil en la mano. El temporizador de la luz se apagó 2 veces y 2 veces volvió a encenderlo sin tocar ningún timbre. Quería que supiéramos que podía esperar y que la dirección ya no era segura. Mateo observaba desde la rendija de la cortina. No viene por Natalia todavía, viene por la dirección. Ya la tiene. Entonces viene por miedo. Natalia estaba sentada en el pasillo interior, con las rodillas juntas y el abrigo puesto, aunque Carmen le había ofrecido una manta. En una mano tenía el móvil roto, en la otra, las llaves que había sacado del bolso sin darse cuenta. Las apretaba como si aún pudiera volver a su casa y ordenar lo que Rubén había roto. «Si bajo y hablo con él en la calle no entra nadie», dijo. No era una propuesta, era una rendición disfrazada de solución práctica. Carmen se arrodilló delante de ella sin tocarla, mientras Mateo seguía vigilando el portal. Borja no decide, vigila para Rubén. Pues que vea que estoy bien. Rubén no necesita verte bien, dijo Carmen. Necesita verte obedeciendo delante de alguien. Natalia cerró los ojos. La frase le acertó porque era exacta. Rubén no quería recuperarla por amor ni por susto. Quería una imagen que corrigiera la otra. Ella bajando, ella diciendo, ha sido un malentendido. Ella devolviéndose a su sitio para que Tomás y los demás dejaran de mirar. Abajo, Borja levantó el móvil hacia la fachada y tomó otra foto. No era violencia todavía, pero ya era una cuerda. Yo escuchaba y me obligaba a no ocupar la habitación con mi miedo. Natalia me miró entonces, no a Carmen ni a Mateo. Quería que yo hiciera lo que había hecho toda la vida cuando una puerta se complicaba. Decidir rápido. Si yo decía, «te quedas», ella podría odiarme y descansar al mismo tiempo. Si decía, «baja», la entregaba. Las 2 opciones le robaban algo. «Papá, dime tú». Me senté en el suelo frente a ella porque de pie mi cuerpo mandaba demasiado. La rodilla protestó, pero el dolor me ayudó a no olvidar la edad. Yo puedo bajar y apartarlo, dije. Puedo hacerlo sin que suba. Puedo romperle el brazo si hace falta. Y esa es la parte de mí que me da miedo. Natalia dejó de apretar las llaves. No me da miedo que me protejas. Sí te da, un poco, y haces bien. La frase le abrió la cara de otra manera, no de alivio, sino de reconocimiento. Durante años, Rubén había llamado exageración a todo lo que ella sentía. Yo no podía empezar su salida negándole el miedo porque me dolía. No voy a pedirte que confíes en mi fuerza, dije. Voy a pedirte que confíes en una cosa más pequeña. No voy a decidir por ti para salvar mi orgullo. Abajo sonó el portero automático, una vez, luego otra. Borja ya no miraba buzones, estaba probando puertas. Natalia respiró hondo. No bajo. Lo dijo sin volumen, pero Carmen soltó el aire como si hubiera estado sujetando una silla contra la puerta. Mateo se apartó de la ventana y escribió a Iván. Ella se queda voluntariamente, si Borja sube, ya no es charla. La respuesta tardó menos de 1 minuto. Rubén dice que entonces se graba al viejo pidiendo perdón, en la nave, con ella delante si hace falta. Borja llamó al portero automático por 3ª vez. Carmen apagó el sonido del aparato, pero el zumbido siguió dentro de todos. Mateo bajó al descansillo sin abrir la puerta de la calle. Yo fui detrás, pese a su gesto de que me quedara. Si Borja subía, no iba a encontrar solo a Carmen. Desde el primer piso se oía su voz por el telefonillo de otra vecina. «Somos de seguridad, señora. Hay una mujer en peligro con un hombre alterado. Solo queremos comprobar». Mentía bien porque no parecía mentir. Usaba palabras limpias: seguridad, comprobar, peligro. Ninguna decía Natalia, ninguna decía Rubén. El miedo, cuando quiere parecer decente, se viste de trámite. Mateo llamó por el hueco de la escalera. «Borja, ya está avisado que no subas». Abajo hubo silencio. Luego una risa corta. «Mateo, te estás metiendo en una movida de pareja. Precisamente por eso no subes. El viejo ha reventado una puerta.
Y tú estás intentando entrar en otra con una mentira. La puerta del portal se abrió unos centímetros. Algún vecino, asustado por la palabra seguridad, había pulsado. Borja metió el pie para bloquearla. Mateo no bajó corriendo. Esa fue su inteligencia. Correr habría dado escena. Sacó el móvil y empezó a grabar desde arriba. «Di otra vez a qué vienes». Borja miró hacia la cámara del móvil y cambió de cara. «A nada, a preguntar». Ese segundo cambio valía más que una amenaza. Mostraba que, sin sombra, los hombres de Rubén necesitaban parecer correctos. Borja sacó el pie y dejó que la puerta se cerrara, pero no se fue derrotado. Antes de marcharse hizo una llamada y dijo solo una frase. «Sí, es aquí. Ella está arriba». Cuando volvimos al piso, Natalia estaba de pie. Ya no llevaba las llaves en la mano. Las había dejado sobre la mesa, lejos de sí misma, como se aparta un vaso que sabes que no debes tocar. «Quiero grabar algo», dijo. Mi primer impulso fue decirle que no hacía falta. Me mordí la lengua. Carmen le dio su móvil porque el de Natalia podía apagarse en cualquier momento. Natalia no grabó un discurso, miró a la cámara y dijo: «Soy Natalia Serrano. Estoy en casa de Carmen Morales porque yo he decidido no volver esta noche con Rubén Teruel. Nadie me retiene. Si alguien viene a buscarme sin mi permiso, no viene a ayudarme». Paró. Le temblaban las manos, pero no borró el vídeo. Mateo lo guardó en 2 sitios y envió una copia a su contacto. «Esto no gana la guerra», dijo, «pero cambia el coste de la mentira». Yo miré a Natalia. Ella no me miró orgullosa ni aliviada. Me miró cansada, con una pregunta que no necesitaba voz. ¿Y ahora qué me va a costar haber dicho eso? La respuesta llegó por Iván. «Rubén está furioso. Dice que si ella no va, vas tú. Quiere un vídeo tuyo pidiendo perdón por entrar en su casa. Tomás dice que no quiere líos en clientes. Nave 3, antes de las 6. Mateo maldijo por primera vez en toda la noche. Yo entendí el siguiente movimiento. Rubén ya no necesitaba que Natalia bajara esa misma calle. Necesitaba que la amenaza cambiara de dirección y me arrastrara a su terreno. Carmen cerró la persiana del todo. «Aquí puede pasar la noche, pero no podemos fingir que no nos han encontrado». Natalia oyó «nos» y bajó la mirada. Ahora su decisión protegía también a la mujer que le había abierto la puerta. Mateo llamó a Iván directamente. Esta vez no escribió. Puso el altavoz para que todos oyéramos el temblor del chico. «No puedo seguir hablando», dijo Iván. «Rubén está con Tomás». Borja le ha dicho que ella no baja. Ahora quieren al viejo. Dicen que si pide perdón en vídeo y reconoce que se metió por la fuerza, Natalia puede quedarse esta noche donde quiera. Si no, van a ir a por ella con 2 coches. ¿Tomás ha dicho eso? Tomás ha dicho que no quiere policía ni escándalo. Rubén traduce como le conviene. Mateo cerró los ojos. ¿Dónde? Nave 3, entrada de proveedores, antes de las 6. Y Mateo... Iván bajó aún más la voz. Hay radio abierta en vigilancia. Rubén está diciendo que el viejo era guardia civil y que hay que bajarle los humos delante de todos. No hacía falta más. Rubén no buscaba solo mi disculpa. Buscaba reconstruir su altura usando mi edad como escalón y a Natalia como cuerda. «No vas», dijo Natalia. Lo dijo rápido, con el mismo miedo con que antes había querido bajar. Esta vez no era obediencia a Rubén, era miedo por mí. Aún así, la respuesta fácil era peligrosa. Si yo aceptaba que ella me prohibiera moverme, la cargaba con mi seguridad. «No voy a regalarle una disculpa», dije, «pero tampoco voy a esperar a que decida la siguiente puerta». Mateo me miró. Ya sabía en qué bolsillo llevaba la funda de cuero. La ruta vieja de la plataforma no existe. Existe si nadie la ha necesitado. Tiene 68 años. Por eso entraré por donde no esperan que entre un hombre de 68. Natalia se puso de pie. «Papá, si vas por rabia, me pierdes». Esa frase me detuvo mejor que cualquier orden. Saqué la funda de cuero y la dejé sobre la mesa para que todos la vieran, incluso yo. Voy porque Rubén acaba de enseñarnos el sitio donde su miedo trabaja.
dije. Pero si en algún momento esto se convierte en venganza, Mateo me saca de allí aunque tenga que tirarme al suelo. Mateo no sonrió. Eso sí puedo prometerlo. Abajo el coche de Borja arrancó por fin. No se iba porque hubiera perdido. Se iba porque la escena siguiente ya no estaba en Aluche. Estaba en la nave. Rubén llegó a la nave antes que nosotros saliéramos de Aluche. Lo supe por Iván, pero también por el cambio en los mensajes. Hasta entonces Rubén escribía como marido ofendido. Desde la nave empezó a dar órdenes. Entrada proveedores abierta. Borja vuelve. Que nadie hable fuera. Tomás no quiere líos. Cada frase convertía el daño familiar en operativo de seguridad. Ese lenguaje le devolvía suelo bajo los pies. En casa había acabado de rodillas. En la nave tenía persianas, radios, cámaras, turnos y hombres que dependían de que la noche no se complicara. Allí podía fingir que no perseguía a una mujer, sino que cerraba una incidencia antes de que Tomás perdiera paciencia. Mateo extendió sobre la mesa una servilleta y dibujó el polígono de memoria. Entrada principal, garita, muelle 3, patio de contenedores, pasillo de oficinas, cuarto de radios. Carmen llevó a Natalia a la cocina para que no oyera cada detalle, pero Natalia volvió con el abrigo puesto. «Si habláis de mí, estoy aquí». Nadie discutió. Ese fue un avance. Mateo señaló la garita. «Si entras por delante, te graban llegando a pedir bronca. Si no vas, Rubén manda a Borja otra vez. Si llamamos ahora y esperamos, quizá llegan tarde y con el vídeo de él ya montado. Entonces necesita que yo entre por donde él pueda verme. Y que te enfades». Miré la funda de cuero sobre la mesa. La tarjeta vieja no abría la ley, ni el pasado, ni la juventud. Pero podía abrir una ruta olvidada si el candado seguía siendo el mismo modelo barato que usaban cuando yo llevaba seguridad de plataformas. Si fallaba, Rubén tendría mi llegada y mi ridículo. Si abría, yo llegaría antes que su cámara. Iván mandó otro audio, ya casi susurrando. Detrás de su voz se oían pitidos de carretillas y una persiana subiendo. Rubén ha puesto una silla delante del muelle 3. Dice que el viejo se sienta ahí, mira el móvil y pide perdón por asustar a Natalia. Después Natalia confirma por teléfono que está bien y todos nos vamos a casa. Mateo soltó una risa sin humor. Todos menos Natalia. Iván siguió. Tomás está en la oficina de arriba, no quiere bajar. Dice que si Rubén lo cierra antes de las 6, mañana nadie habla. Ese era el punto. Tomás no necesitaba creer a Rubén por completo. Solo necesitaba que Rubén devolviera silencio al turno. Por eso el vídeo de disculpa era tan peligroso. No demostraría verdad, demostraría utilidad. Un viejo pidiendo perdón serviría para que la nave dijera que no hubo persecución, solo un lío familiar exagerado. Natalia apoyó las manos en la mesa. «No voy a llamar para confirmar nada». «No vas a llamar», dijo Mateo. «Pero Rubén puede grabar a Gabriel y montar tu silencio encima». Yo pensé en el recorte anterior. 20 segundos habían bastado. Un perdón mío, aunque fuera falso, le daría a Rubén una cuerda nueva para atarla durante años. «Entonces no puede haber perdón», dije. «Puede haber trampa», dijo Mateo, «pero no la tuya, la suya. Tiene que hablar él». Ahí apareció por primera vez la idea limpia, no convencer a Tomás de mi inocencia, sino hacerle oír la voz real de Rubén cuando creyera que nadie importante escuchaba. Mateo señaló el cuarto de radios en la servilleta. Si esa línea sigue conectada a megafonía interna, no hará falta que Tomás baje. No podía ir con un grupo. Un grupo habría confirmado la fantasía de Rubén, el viejo que había sido guardia civil reuniendo gente para recuperar poder. Tampoco podía ir sin que nadie supiera dónde estaba. Eso no sería valentía, sería regalarle mi desaparición a la noche. Mateo hizo una llamada a su contacto y dejó una frase precisa. Posible coacción en nave 3, Villaverde, antes de las 6. Mujer adulta declara no volver voluntariamente. Voy como testigo civil, no como intervención. No pidió épica, pidió tiempo registrado. Carmen preparó una mochila pequeña para Natalia, cargador, agua, una sudadera, copia del vídeo voluntario en una memoria.
Ese gesto me recordó que la vida real se salva con cosas feas y concretas, no con frases grandes. Natalia me siguió hasta la puerta. Prométeme que no vas a entrar para castigarlo. La funda de cuero pesaba en mi mano. Podía mentirle y decir que no quería castigarlo. Pero una promesa hecha con mentira no protege a nadie. Quiero castigarlo, dije. Por eso necesito que Mateo me pare si empiezo a disfrutarlo. Natalia no lloró. Asintió una vez. Entonces vuelve sin parecerte a él. Esa fue mi orden verdadera, no la de un mando, ni la de un juez, ni la de un padre ofendido. La orden de una hija que por primera vez me pedía protección sin entregarme su voluntad. Guardé la tarjeta vieja en el bolsillo interior y dejé el bastón visible. Si alguien me veía desde una cámara exterior, tenía que ver lo que Rubén esperaba. Un viejo caminando despacio hacia la trampa. La trampa necesitaba creer que me tragaba el anzuelo. Por eso salí por delante, pero no pensaba llegar por delante. Fuimos en 2 coches. Mateo condujo el suyo por la ruta normal, despacio, visible para cualquier cámara de acceso. Yo iba con él hasta una gasolinera antes del polígono. Allí bajé, crucé detrás de los contenedores y seguí a pie por la vía de servicio que bordeaba la antigua plataforma. No era una ruta secreta. Las rutas secretas son para novelas. Era una ruta olvidada, una puerta lateral usada cuando los camiones de madrugada bloqueaban la entrada principal. Después venía un tramo de valla que nadie revisaba si no había robos. Al final, una caseta donde antes se guardaban llaves de emergencia y ahora probablemente trastos. El frío se metió en la rodilla antes de llegar a la primera farola rota. Cada paso me recordaba que la memoria del cuerpo no rejuvenece el cuerpo. La tarjeta en el bolsillo no pesaba nada. Lo que pesaba era haberla sacado otra vez. Desde la distancia vi la entrada principal de la nave 3. Había luz en la garita y 2 sombras junto a la persiana. Una era Borja. La otra no necesitaba moverse para parecer dueña del sitio. Rubén, de brazos cruzados, mirando hacia la carretera por donde esperaba verme llegar. Mateo pasó con el coche por delante de la garita. No se detuvo. Rubén lo vio y levantó el móvil. Perfecto. Durante unos segundos todos miraron al coche de Mateo, no a la parte trasera de la plataforma. Yo salí del cono de luz y bajé por el talud de grava. La puerta de servicio estaba donde la recordaba. El candado también. Más nuevo, eso sí. Más barato. Metí la tarjeta vieja entre el protector y el marco, no para abrir por magia, sino para medir holgura. Si la chapa cedía, aún había ruta. Si no, tendría que volver y aceptar la entrada de Rubén. La chapa no cedió. Por un segundo oí la voz de Natalia. Si vas por rabia, me pierdes. La rabia ofrecía una solución fácil. Golpear, forzar, romper y llamar a eso urgencia. El cuerpo antiguo ya estaba preparando el hombro. Lo detuve. Saqué la tarjeta, palpé el borde inferior y encontré lo que buscaba tarde. No era el candado, era la bisagra. Alguien había cambiado el cierre, pero no la puerta. Las empresas gastan dinero donde se ve. La bisagra quedaba en sombra, con 2 tornillos oxidados y uno medio fuera. Me arrodillé sobre la grava. La rodilla derecha protestó con un dolor blanco que me subió hasta la cadera. Mordí el aire y esperé a que bajara. No podía permitirme un gemido. Desde la garita, cualquier sonido raro podía traer una linterna. El móvil vibró una vez. Mateo. Rubén pregunta por ti. Borja dice que has ido por otro lado. Ya no tenía minutos. Tenía segundos prestados. Usé la punta metálica del bastón para empujar el tornillo flojo. No era elegante, no era limpio. Cada movimiento raspaba madera, metal y paciencia. Al tercer intento, la bisagra cedió 1 milímetro. Al cuarto, la puerta se abrió lo justo para dejar pasar a un hombre joven. Yo ya no era un hombre joven. Me quité la chaqueta, pasé primero el bastón, luego el hombro izquierdo, luego la pierna mala. La grava me mordió la palma. Por dentro olía a polvo, aceite viejo y cartón mojado. Detrás de mí, en la entrada principal, Rubén levantó la voz. ¿Dónde está el viejo? La puerta de servicio se cerró a mi espalda sin encajar del todo. Yo estaba dentro, pero tarde, dolorido y sin saber si la línea de megafonía seguía viva.
Entonces, desde algún altavoz del techo, crujió una interferencia breve y escuché la voz de Rubén antes de estar preparado. La voz de Rubén llegó rota por el altavoz, pero suficiente. «Si aparece por la entrada, grabad desde que cruce la puerta. Nada de tocarlo hasta que se siente». Me quedé inmóvil entre cajas de cartón húmedo. No porque la orden me sorprendiera. Me detuvo oír lo tranquilo que sonaba. En la cocina había suplicado de rodillas. En la nave volvía a ser un hombre que repartía instrucciones. Eso era lo que Natalia había vivido durante años. No un monstruo constante, sino alguien capaz de cambiar de piel según quien mirara. Avancé pegado a la pared, contando pasos hasta el pasillo de oficinas. La rodilla derecha ya no dolía a golpes, dolía entera, como una pieza encendida. Cada vez que apoyaba el bastón, el sonido subía demasiado. Lo levanté y caminé sin él durante 3 metros. Mala idea. La pierna falló y tuve que apoyar la mano en una estantería. Una caja cayó dentro de otra con un golpe seco. En la garita alguien preguntó: «¿Qué ha sido eso?». Contuve la respiración. Borja respondió desde lejos: «Ratas. Esta nave está para tirar». Por primera vez esa noche Borja me ayudó sin saberlo. El cuarto de radios estaba detrás de una puerta gris con un cartel de «Solo personal autorizado». Me hizo gracia, pero no sonreí. Había obedecido ese tipo de carteles media vida y había aprendido que los hombres peligrosos también los usan para parecer ordenados. La puerta no estaba cerrada. Dentro, 3 emisoras cargando, una mesa con partes de turno y un panel de megafonía antiguo. No necesitaba entenderlo todo. Necesitaba una línea abierta en el momento correcto. Si tocaba el canal equivocado, avisaría a Rubén antes de oírlo. Si no tocaba nada, Tomás seguiría arriba, cómodo y sordo. Mandé a Mateo un mensaje de una palabra: «Dentro». La respuesta llegó casi al instante. Natalia segura, no sale. Leí esa línea 2 veces, no porque dudara de Mateo, sino porque necesitaba que la noche tuviera una parte que no dependiera de mi mano. Después llegó otro mensaje, esta vez de Natalia desde el móvil de Carmen. «No dejes que me usen para hacerte entrar». No escribí respuesta. Una respuesta habría sido promesa, y las promesas consumen segundos. Guardé el móvil y miré el panel. Había 3 botones grandes: zona carga, oficinas, general. El polvo marcaba cuál se usaba más. General tenía la grasa reciente de un dedo. Rubén ya había hablado por ahí. La línea no estaba muerta. No la activé. Todavía no. La trampa necesitaba que Rubén creyera que solo hablaba con los suyos. Si yo abría antes, se callaría o se pondría correcto. Necesitaba provocar su voz real sin aparecer demasiado pronto. Desde el pasillo llegó otro trozo de conversación. Borja: «No está en la carretera, igual el viejo se ha rajado». Rubén contestó: «Ese viejo no se cada. Ese viejo quiere entrar como antes. Mirad atrás. Tarde, pero no tonto». Rubén empezaba a ajustar la imagen que tenía de mí. El peligro ya no era que me subestimara, era que empezara a entender lo suficiente. Cogí una emisora cargada y bajé el volumen al mínimo. Si Iván seguía con una, podría oírme. Si la tenía Rubén, me delataría. La encendí de todos modos. A veces elegir bien es aceptar que ninguna opción está limpia. Un chasquido respondió, luego una voz joven, casi sin aire: «Si eres tú, no hables». Borja va hacia atrás. Apagué la emisora antes de que el instinto me hiciera preguntar. A veces la información suficiente es la única que no mata a quien la da. Salí del cuarto de radios y cerré sin encajar el pestillo. Si necesitaba volver corriendo, una puerta bien cerrada podía costarme más que una persecución. El pasillo trasero llevaba a los baños y a una zona de taquillas. Olía a lejía barata y ropa húmeda. En la pared había un espejo rajado. Pasé delante y vi una versión de mí que no se parecía al padre tranquilo de Carabanchel. Sudor en la frente, chaqueta bajo el brazo, bastón en horizontal, ojos demasiado abiertos. Me detuve un segundo, no por vanidad, por control.
Si yo entraba en el muelle con esa cara, Rubén solo tendría que empujarme una palabra. Respiré. Bajé el bastón. Volví a cojear. Al fondo una puerta metálica se abrió. Borja entró con una linterna y el móvil en la otra mano. No iba solo. Detrás venía otro vigilante que no conocía, más bajo, con chaleco reflectante. Cerraban la ruta por la que yo había pasado. Me metí en el cuarto de limpieza. No había espacio para esconderse bien. 2 cubos, una fregona, estantería de productos y una ventana interior a un almacén pequeño. La ventana tenía pestillo, pero no cristal de seguridad. Vieja, sucia, suficiente. Borja pasó a 2 metros. Si está dentro, sale cojeando. Mirad suelo. Eso me obligó a mirar también. Había dejado polvo movido y una gota de sangre en la baldosa. La grava me había abierto la palma. Arrastré la fregona seca sobre la gota justo antes de que la luz de Borja rozara el umbral. No limpié, manché más. A veces borrar una huella es hacer varias. Borja abrió la puerta del cuarto de limpieza. Yo ya estaba a medio cuerpo por la ventana interior, con el bastón atravesado al otro lado para no caer de cabeza. La posición era ridícula y peligrosa. Un anciano encajado entre productos de limpieza y una estantería, intentando no respirar, mientras un hombre más joven decidía si mirar hacia arriba. El otro vigilante llamó desde el pasillo. «Borja, Rubén pregunta si lo tienes». Borja maldijo y cerró sin revisar el rincón alto. Otra vez, la prisa de Rubén me compró 1 metro. Caí al almacén pequeño con la cadera contra una caja. El golpe me dejó sin aire. No grité. Pensé en Natalia esperando un mensaje que quizá no llegaría, y me puse de pie antes de estar listo. Desde allí vi el muelle 3 por una abertura entre palés. Rubén había colocado una silla metálica bajo la luz blanca. Frente a la silla, un móvil en trípode. A un lado, Tomás Asensio miraba desde la cristalera de la oficina elevada, sin bajar. No necesitaba ensuciarse para mandar. Iván estaba junto al cuadro de luces. Tenía la emisora en la mano y la mirada fija en el suelo. No era aliado. Todavía no. Era un chico que había empezado la noche vigilando una puerta y ahora entendía que cada orden de Rubén podía hacerlo responsable de algo más grande que un favor. Levantó 2 dedos sin mirarme. 2 minutos, o 2 vigilantes, o las 2 cosas. Acepté la ambigüedad y me moví hacia el cuarto de radios por el lateral del almacén. Mientras Tomás mirara desde arriba, Rubén controlaba el teatro. La silla, el móvil y mi ausencia contaban una historia. Solo su propia voz podía romperla. Volví al cuarto de radios por una puerta lateral. Esta vez no cerré detrás de mí. La persecución ya estaba demasiado cerca para respetar pestillos. En el panel, el botón general seguía apagado. A su lado había una clavija de micrófono con cinta negra. Alguien la había reparado mal. Eso era una ventaja. Las reparaciones malas enseñan el camino de la señal. Conecté el micro auxiliar a media entrada, lo justo para que no emitiera todavía. Después dejé pulsado el canal de oficinas, no el general. Si Tomás tenía altavoz en la oficina elevada, oiría primero él. Si no, todo terminaría como empezó. Un viejo tocando botones en una nave ajena. La emisora susurró otra vez. Iván. Rubén va hacia la silla. Borja vuelve por atrás. Sal de ahí. No respondí. Si hablaba, Borja tendría dirección. Tomé el bastón con la mano izquierda y apoyé la derecha, la herida, sobre el panel. Sangraba poco, pero lo suficiente para dejar una marca en el plástico gris. Pensé en limpiar la sangre. No lo hice. Si esa noche alguien preguntaba quién había abierto la línea, tal vez una gota mía sería menos peligrosa que la versión de Rubén. Desde el muelle llegó su voz sin altavoz, directa, agrandada por el techo. «Gabriel Serrano, tienes 5 minutos para sentarte aquí como un hombre y decir que te equivocaste». El panel vibró bajo mi mano. La línea de oficina se encendió con una luz verde débil. Funcionaba. Entonces escuché a Tomás por otro canal, molesto. «Rubén, cierra esto ya». Rubén contestó antes de que yo pudiera ajustar el general. «Lo cierro cuando el viejo pida perdón y cuando ella entienda que no se saca a una mujer de su casa sin permiso». La frase ya era veneno, pero aún no bastaba.
Necesitaba que dijera la orden, no la máscara. Y Borja ya venía por el pasillo trasero. Borja apareció en la puerta del cuarto de radios cuando la luz verde del canal de oficinas seguía encendida. Vio mi mano sobre el panel antes de verme la cara. Eso bastó. Levantó el móvil para grabar y sonrió como quien encuentra justo lo que le habían pedido. «Aquí está el viejo». No me moví. Si salía corriendo, le daba persecución. Si lo golpeaba primero, le daba vídeo. Si me quedaba quieto, quizá Rubén hablaría para ordenar. Borja dio un paso dentro. «Rubén, lo tengo en radios». La voz de Rubén llegó por la emisora y por el techo con medio segundo de diferencia. «No lo toques todavía, que venga al muelle. Quiero la disculpa con su cara limpia». Tomás, desde oficinas, dijo algo que no entendí. La línea crujió. Rubén cambió el tono al instante. «Tranquilo, Tomás, lo cierro ya». Todavía era máscara. Yo necesitaba quitarle paciencia. «Rubén», dije fuerte sin tocar el botón general. «Natalia no va a venir». Borja se giró hacia el pasillo sorprendido por mi voz. La frase corrió más rápido que él. Llegó al muelle. Hubo silencio. Rubén contestó con una calma mal puesta. «Mi mujer vendrá cuando entienda que su padre la ha metido en una locura». Ella grabó que se queda por decisión propia. Esa vez sí hubo ruido. Una silla arrastrada, un golpe en metal, la respiración de Rubén acercándose al micrófono de la emisora. «No eres su marido ahora», añadí. «Eres un encargado explicando a su patrón por qué necesita 2 coches para traer a una mujer que ya dijo que no». La palabra patrón hizo más daño que marido. Rubén soportaba parecer cruel ante mí. No soportaba parecer empleado ante Tomás. Rubén olvidó el móvil del trípode, la silla e incluso a Borja en la puerta del cuarto de radios. Habló a través de la emisora como si la nave entera fuera su cocina. «Escúchame bien, viejo. Borja, trae a Natalia si hace falta, en coche, andando o como sea. Y tú, Gabriel, vas a sentarte ahí y vas a decir que entraste en mi casa porque te volviste loco. Si no, mañana tu hija no sale ni al portal sin que todo el mundo sepa qué clase de padre tiene». Ahí estaba, la orden, no la rabia, no el insulto. La estructura completa. Traerla, sentarme, grabarme, usar la vergüenza como correa. Pulsé general. La luz verde se volvió roja. Durante medio segundo no pasó nada. Pensé que había fallado, que el panel viejo solo encendía una bombilla muerta. Entonces oí la última palabra de Rubén repetida por los altavoces del muelle. Más grande, más sucia. «Padre tiene». El sonido rebotó en las persianas, en las carretillas, en la oficina elevada. Borja dejó de grabarme. El vigilante bajo apareció en el pasillo con la boca abierta. Iván cerró los ojos. Desde arriba, Tomás salió de la oficina acristalada. No bajó todavía, pero abrió la puerta. Ya no estaba cómodo ni sordo. Rubén tardó un segundo en entender por qué miraban hacia los altavoces. Ese segundo fue el primer corte real en su poder. Hasta entonces cada persona de la nave podía fingir que solo había oído rumores. Ahora habían oído una orden concreta. Nadie podía devolverla al chat como malentendido. Tomás dijo desde arriba, sin gritar: «Rubén, ¿qué acabas de ordenar en mi nave?» Rubén levantó las manos como si el gesto pudiera recoger el sonido de vuelta. «Nada, ha manipulado la radio. Este hombre está mal. Ya lo has visto en el vídeo». Era rápido. Incluso descubierto, buscaba el recorte siguiente. Me señaló sin verme todavía, porque yo seguía en el cuarto de radios y él no sabía desde qué puerta aparecería. «Está jugando con comunicaciones privadas. Es un antiguo guardia civil, sabe montar estas cosas». Tomás bajó 3 escalones de la oficina elevada, no más. «Yo he oído tu voz». «Has oído una parte. Ahí salí, no con el bastón alto, no corriendo». Abrí la puerta del cuarto de radios y caminé hacia el borde del muelle con la mano derecha envuelta en un trapo de limpieza. Quería que vieran la sangre, pero no como bandera, como coste. Borja me siguió desde atrás, demasiado cerca. «La parte que falta es sencilla», dije.
Natalia está en un piso seguro por decisión propia. Hay vídeo de ella diciéndolo. Rubén quiere otro vídeo, el mío, pidiendo perdón, para tapar que mandó traerla. Rubén soltó una carcajada corta. ¿Ves? Exacto. Quiere venderte la historia. Entonces di delante de Tomás que nadie va a buscarla. La nave se quedó quieta. No callada, quieta. Los ruidos de motores y cámaras seguían, pero las personas dejaron de fingir que trabajaban. Rubén miró a Tomás, luego a Borja, luego al móvil del trípode. Necesitaba una salida en la que siguiera pareciendo dueño. No la encontró en palabras, así que la buscó en Borja. Fue una mirada mínima, de esas que en una nave sustituyen a una orden escrita. Borja la entendió y cerró la distancia conmigo un paso. No levanté el bastón, lo bajé. Quería que todos vieran la diferencia entre estar listo y empezar. Borja, en cambio, necesitaba que yo le regalara el primer gesto. «No lo hagas», le dije. Rubén aprovechó mi voz. «¿Ves, Tomás? Amenaza a mi gente en mi puesto de trabajo». «Tu gente acaba de oírte mandar traer a una mujer», dijo Tomás. «Mi mujer». La palabra cayó mal. Lo noté en Iván, que por fin levantó la cabeza. Lo noté en el vigilante bajo, que dejó de mirar a Borja y miró a Rubén. Lo noté en Tomás, que bajó otros 2 escalones. «Nadie trae a nadie», dijo Tomás. Rubén perdió otro centímetro de cara y decidió pagar con gritos lo que ya no podía pagar con autoridad. «Borja, quítale el bastón». Esta vez la orden salió por la megafonía todavía abierta. No había forma de vestirla, no era seguridad, no era comprobar. Era quitarle a un hombre mayor el apoyo delante de todos para sentarlo en una silla y grabarlo. Borja dudó. Una duda breve, pero visible. Rubén la vio y se asustó de ella. «¡Ahora!». Entonces Borja avanzó. No como quien quiere matar, como quien teme perder su sitio si no obedece. Eso lo hacía peligroso de otra manera. No pensaría, solo cumpliría. Yo moví el bastón medio palmo hacia afuera. No ataque, límite. Borja estiró la mano hacia la empuñadura. Le dejé tocarla. En cuanto sus dedos cerraron, giré la madera, bajé mi peso y le bloqueé el pulgar contra su propia muñeca. No hacía falta fuerza grande, hacía falta ángulo. Él soltó un gruñido y cayó de lado contra un palé sin que yo lo siguiera. «¡Está pegando a mi gente!», gritó Rubén. «Tu gente acaba de intentar quitarle el bastón a un hombre cojo delante de mí», respondió Tomás. Esa frase no me salvaba todavía, pero cambiaba el suelo. Borja seguía de pie, dolorido y humillado. Un hombre humillado puede retroceder o hacer una estupidez para que el dolor parezca valentía. Eligió la segunda. Borja bajó el hombro y vino hacia mí sin mano abierta, ya sin teatro de seguridad. Vi su intención en la cadera, no en la cara. Quería empujarme contra el borde del muelle, quitarme equilibrio y convertir mi caída en accidente de viejo. Si yo respondía con todo lo que sabía, rompería. Si no respondía, me rompía él a mí. Medio segundo no parece tiempo hasta que toda una vida cabe dentro. En ese medio segundo vi a Natalia en el pasillo de Carmen diciendo «no bajo». Vi al chico de la puerta con miedo a Rubén. Vi a Tomás calculando si podía salvar su turno sin mirar la verdad. Y me vi más joven, en otra puerta, decidiendo demasiado rápido. No podía repetir ese hombre. Bajé el bastón a la altura de la espinilla, no de la rodilla. Borja tropezó con su propio impulso y cayó de manos. El golpe sonó feo, pero no definitivo. Antes de que pudiera levantarse, puse la punta del bastón sobre el suelo delante de su cara, no encima de él. «Hasta aquí». Mi voz salió baja. La megafonía seguía abierta y la repitió por toda la nave. «Hasta aquí». Nadie se movió. Rubén miró alrededor buscando obediencia. Primero a Iván, que bajó la emisora. Luego al vigilante bajo, que dio un paso atrás. Luego a Tomás, que ya estaba en el último tramo de la escalera. En cada mirada, Rubén perdía un hombre, pero aún no había caído. Solo había entendido que estaba cayendo. Eso suele ser el momento más peligroso. «Esto es familia», dijo ya sin fuerza limpia. «Nadie de aquí tiene derecho a meterse». Tomás bajó al muelle.
Desde que has usado mi nave, mis radios y mis hombres para traer a una mujer por la fuerza, ya no es solo tu familia. Rubén apretó los puños, no contra Tomás, contra mí, porque yo seguía siendo el viejo que, según él, no debía haber sobrevivido a la primera versión. Borja levantó la cabeza desde el suelo, todavía dudando si obedecer otra vez o quedarse quieto. Yo tenía el bastón en la mano, la rodilla ardiendo y medio segundo más para decidir cuánto hombre antiguo iba a dejar salir. Borja no volvió a levantarse contra mí. Eso decidió más que cualquier discurso. Se incorporó despacio, con la mano en la muñeca, y miró a Rubén esperando una orden que ya no quería recibir. Rubén la dio igual. «Levántate y quítale el bastón». Borja no se movió. El silencio que siguió no fue miedo, fue cálculo nuevo. Borja acababa de ver la orden por megafonía, la reacción de Tomás y el modo en que yo lo había tirado sin rematarlo. Obedecer ya no le garantizaba sitio, podía costarle el sitio. Rubén lo entendió y cambió de víctima. «Iván, cierra la puerta trasera». Iván tenía la emisora baja en una mano. Durante un segundo vi al chico del rellano otra vez, el que había creído que vigilar a una mujer a medianoche era solo hacer un favor al jefe. Ahora toda la nave sabía qué favor era. «No», dijo. No lo dijo fuerte, por eso pesó más. Rubén se rió, pero la risa no encontró eco. «¿No?» Iván dejó la emisora sobre una caja. «Yo no he venido a meter a una mujer en un coche». Tomás bajó el último escalón. «Ni tú ni nadie de esta nave». Ahí Rubén perdió el segundo hombre. El primero había sido Borja, que aún respiraba fuerte a mi lado. El segundo fue Iván, que acababa de elegir no ser útil. Los demás no hicieron nada heroico, solo dieron un paso atrás. A veces una tiranía pequeña no cae porque alguien la empuje, sino porque deja de encontrar hombros donde apoyarse. Tomás sacó el manojo de llaves de la nave y lo cerró dentro del puño. «Rubén, tus llaves». Rubén tardó en entender que no era una petición administrativa. Era el primer corte. Sin llaves, su voz dejaba de abrir persianas. «Tomás, no hagas teatro delante de este», dijo Rubén señalándome. «Mañana hablamos. Mañana no entras por mi garita». La frase fue más seca que un golpe. Rubén parpadeó. Buscó una risa, no la encontró, y entonces sacó lo que le quedaba. Familia como escudo. ¿Vas a creer a un viejo que se ha metido en casa de mi mujer? ¿Vas a dejar que un asunto de pareja me quite el trabajo? Tomás miró hacia el móvil del trípode. No te lo quita un asunto de pareja, te lo quita usar mis turnos para perseguirla. El vigilante bajo dio un paso más atrás. No quería aparecer cerca del trípode, ni de Rubén, ni de la palabra perseguir. En esos sitios, cuando alguien con poder cambia el nombre de una cosa, los demás calculan rápido dónde quedará su firma invisible. Rubén lo vio. ¿También tú? ¿Ahora todos sois santos? Nadie contestó. Ese silencio lo ofendió más que una acusación. Yo podía haber hablado. Podía haberle recordado la cocina, el cuchillo, la cara de Natalia, el niño detrás de la butaca. No lo hice. La consecuencia que servía no era mi discurso. Era que nadie llenara el hueco que su autoridad acababa de perder. Tomás extendió la mano. Llaves, tarjeta y mando de la persiana. Rubén metió la mano en el bolsillo despacio. Durante un momento pensé que haría una estupidez. Borja también lo pensó, porque apartó el pie del suelo y se puso de lado. Pero Rubén sacó el llavero. Tomás no lo guardó. Se lo dio al vigilante bajo. Cambias códigos antes de que salga el sol y sacas a Rubén del grupo de turno ahora. El vigilante obedeció sin mirar a Rubén. Ese fue el segundo corte. Ya no pasaba por él ni la puerta ni la información. Rubén se giró hacia mí porque ya no le quedaban otros sitios donde parecer grande. ¿Estás contento?, dijo. Has venido a destruirme delante de todos porque tu hija no sabe ser mujer. La frase cruzó la nave más sucia que la orden anterior. Esta vez la megafonía seguía abierta, pero no hacía falta. Todos la oyeron desde cerca. Sentí el golpe en la mano antes de moverla. No en la mano herida, en la otra, la que sujetaba el bastón. El cuerpo recuerda caminos aunque uno los haya cerrado durante años. Un paso,
giro de cadera, empuñadura al hombro, caída. Rubén no volvería a llamar mujer a Natalia como si fuera una propiedad. No lo hice. Clavé la punta del bastón en el suelo y dejé que el dolor de la rodilla subiera hasta la boca. El dolor, bien usado, puede ser una correa. Repite eso delante de ella cuando tengas valor de hablar sin hombres detrás, dije. Rubén dio un paso hacia mí. Tomás levantó la mano para detener a los demás, no para protegerme, para ver si Rubén todavía tenía algo propio o solo empujones prestados. Rubén no llegó a tocarme. Se paró a medio metro, respirando fuerte, con los ojos buscando una cámara que lo salvara. No había una. O peor, había demasiadas. Iván había levantado su móvil. El vigilante bajo también. Borja, desde el suelo, no grababa. Miraba. Rubén vio los teléfonos y comprendió que el tercer recorte ya no sería suyo. Esta vez no controlaba ni el ángulo ni el silencio. El vigilante bajo escribió en el grupo delante de él: Rubén fuera de turno. Códigos en cambio. El móvil de Rubén vibró en su bolsillo con la notificación que acababa de expulsarlo. Tomás señaló la silla preparada para mi disculpa. «Quita eso». Nadie sabía si se lo decía a Rubén, a Borja o al aire. Iván fue quien la retiró. Cogió también el móvil del trípode y lo dejó boca abajo sobre una caja. Ese gesto pequeño terminó de matar la escena que Rubén había construido. Ya no había silla, no había plano, no había víctima obedeciendo ante cámara. Rubén miró a Tomás. «Me debes dinero de esta semana. Te pagaré lo trabajado hasta ayer. Lo de hoy me lo has cobrado en vergüenza». La nave oyó eso sin megafonía. Para un hombre como Rubén, la palabra vergüenza, dicha por Tomás, pesaba más que denuncia, multa o sermón. Era la moneda que él usaba contra todos, vuelta contra su propia cara. Entonces hizo lo que hacen los cobardes cuando pierden el público. Buscó un trato privado. Se acercó a mí y bajó la voz, aunque ya no había rincón donde esconderla. «Gabriel, dile que fue un calentón. Dile que tú también viniste fuerte. Yo dejo a Natalia tranquila esta noche y mañana hablamos como hombres». Como hombres. Otra cerradura vieja. Yo miré la mano de Tomás con las llaves, a Iván sin emisora, a Borja todavía midiendo el dolor de su muñeca. Rubén no pedía paz. Pedía que yo le prestara una frase para conservar un resto de miedo. «No voy a mentir por ti», dije. «Por tu hija, entonces». Ahí estuvo su último cuchillo, no metal, sino culpa. «Por Natalia, precisamente, no voy a darte una versión nueva», respondí. Tomás guardó las llaves en el bolsillo. «Rubén, fuera. Si vuelves por esta línea sin que yo te cite, llamo yo. Y esta vez no para cerrar el turno». El vigilante bajo abrió el grupo y eliminó el nombre de Rubén delante de todos. Rubén miró la pantalla de su propio móvil. La notificación apareció arriba. «Ya no formas parte de Muelle Noche». No fue un golpe visible, pero le cambió la postura. Hasta entonces todavía hablaba como si pudiera volver al día siguiente y explicar. Sin el grupo, sin llaves, sin Borja obedeciendo y sin Tomás cubriéndole, la explicación no tenía dónde entrar. Entonces cayó de rodillas por segunda vez esa noche. No lo empujé. No lo tocó nadie. Las rodillas le fallaron cuando entendió que pedir ya no le costaba menos que mandar. «Gabriel», dijo, «diles que fue cosa nuestra, que se me fue la boca. Tú sabes cómo son estas noches. Yo dejo a Natalia, te lo juro. Pero no me dejes así delante de todos. Delante de todos». Ahí estaba el centro. No la marca en la cara de mi hija, no el niño escondido. No los coches, ni la silla, ni la orden por megafonía. Lo que le dolía era el lugar exacto donde se le había roto la máscara. Me agaché despacio, no para estar cerca, sino para que no pareciera que hablaba desde arriba. «Te dejaste tú». Rubén negó con la cabeza. «Me estás matando». «No, si quisiera hacer eso ya habría cruzado la línea». Tomás me miró al oírlo. Mateo no estaba dentro, pero sentí su advertencia como si acabara de repetirla. 1 centímetro más y cambia de nombre. Me incorporé. La rodilla casi no respondió. Iván dio medio paso para ayudarme y se detuvo, esperando permiso. Asentí. Me sostuvo el codo solo un segundo.
Ese segundo bastó para que Rubén viera otra pérdida. Hasta el chico del rellano elegía a quién ayudar. Tomás señaló la salida. «Fuera». Rubén se levantó mal, sin mirar a Borja. Ya no podía ordenarle ni pedirle. Pasó junto a mí y susurró, con lo poco que le quedaba de veneno: «Natalia volverá. Siempre vuelven cuando se les acaba el refugio». No respondí. Esa frase pertenecía a la parte 10, no a la nave. La consecuencia dura ya estaba hecha. Rubén salía sin hombres, sin llaves, sin línea, sin vídeo y sin el miedo que había alquilado para mandar. Pero Natalia seguía en un piso que ya no era secreto. Y yo todavía tenía que volver sin convertirme en carcelero de su vida. Salí de la nave apoyado en Iván y no en el bastón. Eso me habría parecido humillante unas horas antes. Entonces me pareció correcto. El bastón había servido de límite. Ahora mi cuerpo necesitaba otro cuerpo para no fingir fuerza que ya no tenía. Mateo esperaba afuera, junto al coche, con el móvil en la mano y la cara de quien ha oído bastante sin verlo todo. No preguntó si Rubén estaba acabado. Preguntó: «¿Has cruzado?» «No». Me miró la mano vendada con el trapo, la rodilla que ya no doblaba bien y la cara que debía de traer. «¿Seguro?» Pensé en Borja cayendo, en Rubén de rodillas, en mi bastón sobre el suelo delante de su cara. No crucé, pero estuve cerca. Mateo aceptó esa respuesta porque era más útil que una mentira. Me abrió la puerta del coche y llamó a Carmen. No dijo nombres completos, no dijo triunfo. Dijo: «Natalia sigue ahí. Gabriel vuelve. Rubén fuera de la línea. Nadie sube». Mientras él hablaba, Tomás salió a la puerta de la nave. No se acercó. Levantó el llavero en la mano para que yo lo viera y luego se lo guardó. No era gratitud, era confirmación. A veces basta con eso. En el coche el dolor llegó entero. La rodilla, la palma, el hombro por la ventana interior, el cansancio de haber tenido que ser otra vez el hombre que yo guardaba bajo llave. Cerré los ojos, pero no dormí. Si dormía antes de ver a Natalia, Rubén se metería en mis sueños con la última frase: «Siempre vuelven cuando se les acaba el refugio». No podía responderle a él. Tenía que no convertir esa frase en mi orden para ella. Por eso, cuando Mateo preguntó si íbamos directos a casa de Carmen, contesté que primero llamara a él. No quería aparecer como otro hombre llegando de noche a decidir. Carmen abrió la puerta del piso con el móvil en la mano. Natalia estaba detrás, de pie, no sentada. Eso me dijo que había pasado la noche luchando contra el impulso de correr hacia cualquier sitio que prometiera terminar antes. No vino a abrazarme. Yo tampoco abrí los brazos. Había historias donde ese gesto habría curado algo. En la nuestra podía exigirle una gratitud que todavía no tenía por qué sentir. «Rubén no tiene ya la nave», dijo Mateo antes de que yo eligiera palabras equivocadas. «Tomás le quitó llaves, grupo y acceso. Hay grabaciones. Nadie de allí va a venir a buscarte esta noche». Natalia escuchó sin cambiar la cara. Luego preguntó lo único importante: «¿Y mañana?». Nadie respondió deprisa. Eso fue honrado. Mateo dejó sobre la mesa una hoja escrita a mano. Hora de salida del piso, declaración voluntaria de Natalia en vídeo, llamada a Carmen y presencia de Borja en el portal. Añadió la orden oída en la nave y la retirada de Rubén de la línea. No era denuncia completa ni final de película. Era una cuerda para no perder la realidad cuando Rubén intentara torcerla otra vez. «Con esto podemos ir paso a paso», dijo. «Si quieres, si no quieres hoy, queda guardado». Natalia tocó la hoja con 2 dedos. «Quiero que quede guardado». No dijo más, pero esa frase ya era una puerta que no llevaba de vuelta a Rubén. Le ofrecí pagar otro sitio esa misma mañana, no mi casa, un apartahotel pequeño, una habitación donde Carmen no tuviera que cargar con nuestra noche. Natalia aceptó el dinero, no la dirección. «La elijo yo», dijo. Asentí demasiado rápido y ella lo notó. «Papá, no me digas que sí como si te doliera». Me senté frente a ella. Carmen dejó café sobre la mesa y se fue al pasillo con Mateo, dándonos una intimidad vigilada por respeto, no por control. «Me duele», dije,
pero no porque elijas. Me duele haber tardado tanto en entender que ayudarte no es traerte a mi lado. Natalia miró mis manos, la derecha vendada, la izquierda quieta sobre la rodilla. Cuando te vi en la cocina me dio miedo. No era reproche, era una deuda que la noche nos pasaba. Lo sé. Y cuando no estabas también. Esa frase me rompió mejor que un insulto, porque decía la verdad completa. Rubén la había dejado sin lugar seguro incluso dentro de su propio padre. No voy a pedirte que elijas entre esos dos miedos, dije. Voy a quedarme cerca si me llamas, y lejos si no me llamas. Natalia tragó saliva. No sé cuánto voy a tardar. Entonces, tardas. El móvil de Carmen vibró. Rubén llamaba desde un número nuevo. Nadie se movió durante 2 tonos. Al tercero, Natalia cogió el teléfono, miró la pantalla y lo puso boca abajo sin contestar. No fue una victoria grande, fue una acción pequeña, limpia, suya. Después abrió ajustes, bloqueó el número y me tendió el móvil solo para que viera la pantalla, no para pedirme permiso. Si llama a otro, lo haré otra vez, dijo. Carmen sonrió apenas. Mateo anotó la hora en su hoja porque incluso los gestos pequeños necesitan memoria cuando alguien intentará negarlos. Yo no toqué el móvil. Si lo tocaba, aunque fuera para ayudar, la frontera recién nacida volvía a moverse hacia mí. A las 6:30, cuando la luz empezó a ponerse gris detrás de las persianas, Natalia eligió un apartahotel cerca de Atocha. No era bonito ni barato. Era anónimo, con recepción abierta y cámaras que no dependían de vecinos asustados. Pagué 3 noches desde mi cuenta y le envié el justificante a ella, no a Carmen, no a Mateo. No tienes que devolverlo, dije. No he preguntado eso. Tenía razón. La deuda era otra forma de cuerda si yo la sujetaba mal. Perdón. No te disculpes por todo, dijo. Solo escucha. Escuché. Mateo llevó a Natalia y a Carmen en su coche. Yo no fui. Me quedé en el portal con mi bastón, viendo cómo el coche desaparecía por la calle estrecha. El impulso de seguirlas fue físico, casi una náusea. Si no las veía entrar, mi cabeza inventaría peligros. Si las seguía, Natalia empezaría su primer amanecer libre con un padre vigilando la puerta. Elegí quedarme. Media hora después me llegó un mensaje de Mateo. Instalada. Recepción avisada. Ella conserva llave y documentación. Carmen vuelve conmigo. Luego llegó uno de Natalia. Estoy viva. Hoy no voy a ir a tu casa. Necesito dormir sin que nadie espere nada al otro lado de la puerta. Leí el mensaje 3 veces. La parte egoísta de mí quiso escribir que mi puerta no era espera, que era refugio. Borré esa frase antes de mandarla. Respondí, duerme, la decisión es tuya, estoy cerca si llamas. Rubén me llamó 10 minutos después. Número oculto. Luego otro número. Luego un mensaje. Dile que vuelva y no denuncio lo de la puerta. No contesté. Si yo me convertía en mensajero, volvía a abrirle una rendija. Reenvié el mensaje a Mateo y guardé silencio. Esa fue mi parte. Volví a Carabanchel cuando el barrio ya olía a pan tostado y autobuses. Subí despacio, con el bastón golpeando cada escalón, como si contara lo que quedaba de mí. En mi piso no encendí la televisión, no hice café. Fui directo al cajón de la mesa y saqué la funda de cuero. La tarjeta antigua tenía una mancha nueva de grasa y polvo. Mi foto descolorida parecía mirarme desde otro país. Durante años había creído que guardar esa tarjeta era guardar una parte peligrosa de mí. Esa noche entendí algo peor. También había guardado herramientas que quizá debí usar antes, no para mandar, sino para abrir una puerta cuando mi hija no podía. No me perdoné. Tampoco me condené entero. Las dos cosas habrían sido demasiado fáciles. Limpié la tarjeta con un paño. La metí en la funda y cerré el broche. El chasquido sonó pequeño, definitivo, insuficiente. El móvil vibró al mediodía. Natalia. He dormido 2 horas, no estoy bien, pero estoy aquí, no vengas hoy. Te escribiré mañana. Leí, no vengas.
y el viejo que hay en todo padre quiso discutir. Leí «Te escribiré mañana» y entendí que esa era la puerta abierta. Respondí «Aquí estaré, sin prisa». Después dejé el móvil boca arriba sobre la mesa y la funda cerrada al lado. No como trofeo, como advertencia. Rubén había perdido hombres, llaves, nave, línea y miedo alquilado. Natalia había ganado una noche propia, que no es lo mismo que una vida nueva. Y yo había ganado el derecho más difícil para un padre como yo, esperar sin convertir la espera en vigilancia. Fuera, Madrid seguía con su ruido de martes. Dentro, por primera vez desde la medianoche, no había nadie ordenando nada. ¿Y tú? ¿Crees que Gabriel hizo bien al no rematar la caída de Rubén? ¿O debía haber ido más lejos después de oír aquella orden por megafonía? Escríbelo en comentarios.